Bueno, entonces habíamos quedado en las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no es cierto? ¿Usted sabe quién era Sigmund Freud? ¿Quién era Sigmund Freud? Era un médico, neurólogo, pero que es el padre que ha creado el psicoanálisis. Entonces él hace un estudio de todo lo que es la parte consciente e inconsciente de las personas. Pero para eso también tenía que estudiar, ¿no?, las fases de desarrollo psicosexual de los niños. Y él clasifica pues entonces a este desarrollo mental que tienen los niños, ¿no?, en 5 etapas. ¿Sí? Una es la etapa oral, otra es la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital, ¿no es cierto? Entonces esas son las 5 etapas del desarrollo psicosexual según Freud. Habíamos dicho que en la fase oral se caracteriza por la succión, es decir, el niño va a descubrir placer, el placer que le causa chupar. Eso implica la estimulación de todo lo que es la mucosa oral, ¿no?, y el placer que le causa estimular estas zonas del cuerpo, es decir, de la boca, ¿no? Aquí, a través del hecho de chupar y entrar en contacto con el seno materno, el niño va descubriendo el mundo, es lo primero que va a conocer después de haber nacido, ¿sí? Después hay una modalidad preferencial de intercambio libidinal, ¿no? Libidinal es todo lo que se refiere a esa energía que tiene cualquier ser humano, incluyendo los niños, los bebés, ¿no? Entonces hay una incorporación que es lo que caracteriza la relación de objeto. Incorporar quiere decir introducir todo lo que la leche, el calor humano, la estimulación y el placer que genera la estimulación de la mucosa oral, o sea, todo esto va incorporando el niño y esto es lo que caracteriza, ¿no?, a la relación de objeto, ¿no? Asimila las cualidades del objeto y conserva en el interior de sí mismo. Hay también incorporación de actividad fundamental constitutiva de la base de la personalidad. Aquí ya se va diseñando en esta relación que hace el niño con la madre o el bebé con la madre, ya se va esbozando, digamos, el tipo de persona que va a ser a lo largo de la vida. Aquí ya se van diseñando ciertas características del sujeto en su vida posterior. Imagínense, son todas las personas tenemos entonces esa característica. Fíjense cuánto de importante entonces es la relación de la madre con el niño, o por lo menos del que hace de padre o del que hace de madre, de la que hace de madre con su niño. Importantísimo, ¿no? Eh, Hay también aquí, hacen una figura de identificación, ¿no? El hecho de estar en contacto con la madre, el hecho de sentir su calor y de sentir el seno materno dentro de la boca del bebé, hace que éste se identifique con su madre y su madre se identifique con él, ¿no? Hay una identificación de ellos. Y esto es muy importante para la construcción del yo, ¿no? ¿Qué es el yo? El yo es aquella parte
ejecutiva de nuestra mente, es decir, es aquella que, que decide si se va a realizar o no se va a realizar algo, ¿no? El superior es aquello que va siempre con esto de poner límites, es como decimos, la voz de la conciencia, ¿no? Es el, el ente dentro de la mente, ¿no? Que no nos permite, digamos, realizar ciertas cosas que son anormales. Es el freno que nos pone a algo que puede ser o que pueda crearnos problemas, ¿no? Aquellas personas que tienen un superior muy amplio son personas muy estrictas, son personas muy detallistas, ¿no? Son personas que no se permiten fallar a sí mismos ni fallar a otros. Gracias al superior nosotros podemos inhibirnos de ciertas cosas que nos pueden dar problemas. En cambio, el ello es todo aquel instinto. Todos los animales, incluyendo nosotros, tenemos un ello, ¿no? Es un inconsciente. En este ello implica solo impulsos, ¿no? Aquí hay los instintos se mueven gracias al ello. Entonces, en esta fase oral ya es muy importante ya para la constitución del yo. En la etapa oral es un primer momento. En la etapa oral se presenta ya la succión, ¿no? Que es la primera etapa, ¿no? Posteriormente, cuando aparecen los dientecitos en el bebé, ya viene la fase oral canibalística. Es decir, el niño empieza a mordisquear el seno materno y pues las mamás a veces sufren por este problema. Si antes el bebé succionaba el pecho y objetos como forma de conocimiento y placer, pues ahora va a morder, ¿no? Va a cobrar importancia la mordida, ¿no? Eh, la mordida pues va a canalizar su agresividad y el control que le causa los primeros y el dolor que le causa los primeros dientes. Entonces, en esta fase del desarrollo, que es la fase oral canibalística, ya genera problemas a la madre, porque la madre va sufriendo de las mordidas en el pezón, en el seno materno. Por tanto, muchas de ellas concluyen con el periodo de lactancia debido a las lesiones que va produciendo el bebé con las mordidas, ¿no? Y esta forma y estas mordidas es una forma de manifestar su agresividad, ¿sí? Los primeros meses de vida. En los primeros meses de vida hay una ligazón madre-hijo. Esto es instintual. Las madres en todas las especies, en los animales y en los humanos, hay una ligazón, hay una protección de la madre a su niño, ¿no? Los animalitos también tienen esta ligazón, ¿no? Y la madre pues se convierte en el objeto libidinal privilegiado. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar siempre que cuando hablamos de objeto libidinal, hablamos de la libido, hablamos de esa energía o pulsión sexual, ¿ya? Libido, energía de la pulsión sexual. Entonces, en la fase oral también el niño se confunde con esta figura y no discrimina lo que es él de lo que es el otro. Entonces, en esta fase oral también entonces existe una fusión entre la madre y el hijo. Ambos parecen una sola persona, ¿no?
6 meses, a los 6 meses se desprende de la simbiosis primitiva, ¿no? Como hay una interdependencia hasta los 6 meses entre la madre y el niño, hay una simbiosis. Entonces, a esta edad, a los 6 meses, ya se desprende esto, ¿no? El niño ya va tratando de ser un poquito más independiente. ¿No? Hay percepción de falta de coincidencia entre deseos del niño y de la madre, ¿no? A veces los niños empiezan a chillar y la madre no siempre sabe de qué, ¿no? Hay una falta de coincidencia, ¿no? Entre el niño y madre. La madre no está en forma incondicional para el niño, no va a estar, la madre no va a estar, ¿qué pasó? Se nos apagó la pantalla. ¿Podemos continuar? Ya. Entonces, la madre no está pues en forma incondicional para el niño, ¿no? Hay una relación ya conflictiva con la madre, ¿no? El niño ya va siendo, como va siendo ya algo más independiente, entonces no coincide, digamos, con algunos pareceres o deseos de la madre, ¿no? Entonces, esta relación conflictiva con la madre puede generar o puede manifestarse con la anorexia, es decir, la falta de apetito, ¿no? Hay un desplazamiento también de la agresividad, ¿no? Pero que va a estar destinada a la madre. El bebé suele tornarse más agresivo y esta energía agresiva va a ir dirigida pues a la madre, a la persona que más está en contacto con él. Pasamos al otro. La segunda fase del desarrollo psicosexual va a ser la fase anal. Y la fase anal abarca desde los 2 a los 3 años, ¿no? Esto entonces desde los 0 hasta los 2 años, 1 año, 11 meses puede ser, estamos en la fase oral. Ahora pasamos a la fase anal. Es el periodo en que el niño logra el control esfinteriano. Aquí los niños ya tienen que dejar de hacer sus deposiciones en los pañales. Los niños ya buscan el lugar específico tanto para evacuar la vejiga o el recto, ¿sí? Entonces, en esta etapa adquiere el niño ya mayor independencia. El niño ya es mucho más independiente que cuando era bebé, ¿no? Entonces adquiere también el niño cierto poder, ¿no? Y esto se va a manifestar en detener las heces para oponerse a su madre o aceptar sus demandas de amor, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha, casi un juego entre el niño y su madre, ¿no?
Aquí se va a percibir ya el niño, ya a los 2 años, se percibe como una persona autónoma, corretea por todo lado, eh, ya no necesita, ¿no?, de tanta sobreprotección de la madre. La madre también ya le deja movilizarse por los lugares donde obviamente no le puede pasar nada, pero aún así uno siempre está detrás del bebé cuando tiene esta edad. Pero sin embargo se da modos el niño para desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Ya con total independencia. Reconoce a su madre ya como separada de él, ¿no? Entonces el bebé ya se desplaza y la mamá también ya puede hacer otras cosas sin estar siempre al cuidado de él, ¿no? La actitud de la madre va a influir en el valor que el niño le dé a los contenidos corporales de su interior, y esto en esta etapa ya va a participar en la organización del carácter. Entonces, en la fase, en la fase anal, ¿no? Ya se, ya se va a ir esbozando la forma y características de la persona, ¿sí? También en la fase anal ya va a dejar los pañales y va a lograr el control de heces. Esta es una tarea que se realiza por amor a sus padres y va a adquirir, esto también se adquiere, ¿no?, o adquiere las pautas culturales, ¿no? Hay culturas en las que eh, se puede eh, controlar, digamos, este tipo de comportamiento en el niño. Desde muy temprana edad, muchas familias educan a sus hijos de una forma estricta, en cambio otros no. Entonces aquí ya se va adquiriendo pautas culturales, pautas del entorno. Los juegos marcados por modalidad retentiva y expulsiva, ¿no? ¿Qué implica esto? Que todo esto, pues, esto de retener va a implicar también cierto tipo de placer, ¿no? Por ejemplo, retener las heces fecales puede implicar placer, o retener la orina, ¿no? O juegos de retención y expulsión. Han debido ver a muchos niños que, que juegan con la saliva, ¿no? Retienen la saliva, lo muestran por entre los labios y lo vuelven a absorber. Entonces, es una forma, sobre todo se da esto en la fase anal, ¿no? Pero esto también se puede manifestar, por ejemplo, el jugar con algo, ¿no? Abrir la pila, cerrar la pila, ¿no? Eh, abrir las puertas, cerrar las puertas, abrir las cortinas, cerrar las cortinas, ¿sí? También estos juegos se van a manifestar, por ejemplo, en la forma de construir castillos, ¿no? Hacer tortas de arena, son partes del desarrollo en fase anal. También hay una incapacidad de resolver conflictos durante esta etapa. Aquí va a haber una etapa, en esta etapa, ¿no? En esta etapa se van a causar ya las fijaciones, ¿no? Por ejemplo, la retentiva anal y la expulsiva anal. Retener las heces y expulsar las heces. Esto ya va a generar un cierto tipo de conflictos en los niños. La fijación ocurre por exceso de gratificación en esta etapa y esto genera una personalidad desorganizada. O sea, las personas que hacen fijaciones en esta etapa del desarrollo
psicosexual. Y esta fijación ocurre por exceso de gratificación en esta etapa. Esto va a generar una personalidad en el futuro desorganizada, ¿sí? Entonces hay que tener y hay que observar esto. Por favor, el otro nomás, y no moveremos tanto el ¿ya? Si no hay gratificación, entonces el individuo es muy organizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hay gratificación en esta etapa por la retención o expulsión anal, cuando esto se gratifica, le es agradable, entonces esto va a generar una personalidad desorganizada. Pero si no hay esta gratificación, es decir, si esto no es, digamos, muy gratificante, ¿no? Entonces el sujeto va a tener una personalidad muy organizada. Sabemos que las personas obsesivas, las personas que tienen un comportamiento eh, muy meticuloso, muy apegado a las normas, o sea, son personas muy cumplidoras de la norma y no les gusta traspasar los límites de la normalidad. Entonces son personas que han hecho fijaciones anales, ¿no? Entonces todo lo anal a veces está relacionada con las personalidades obsesivas, obsesivo-compulsivas. Entonces es una personalidad muy, ¿no? Muy organizada, ¿no? Metódicas. Vamos al otro. Iremos al otro entonces, a ver. Doctor, estoy teniendo problemas con el internet un ratito. Se está desconectando. ¿Está claro hasta ahí? Doctor, Sí. yo leí en un artículo acerca de la fase anal de los desechos que el niño consideraba que eran sus desechos, orina y heces, un regalo para el adulto. O sea, que todo eso que él expulsaba era como darle un regalo a su mamá o a su papá. Entonces, no Ujú. sé, que no sé si es, o sea, lo que me confunde es el control de las heces, es decir, dejar los pañales es el regalo que le da a los padres o el regalo que les da es las heces como tal. En realidad lo que los niños buscan, pues siempre va a ser el placer, ¿no? El placer, por ejemplo, de expulsar las heces o también una forma de retenerlos. Eso genera placer, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa, lo mismo pasa en la boca. Han debido ver por eso muchos niños que juegan con la saliva. Retienen la saliva y después lo expulsan entre los labios y después vuelven a reabsorberlo, ¿no? Entonces, todo esto en realidad va a generar placer. Hemos dicho que cuanto más gratificante sea esta conducta, entonces va a tender a una personalidad desorganizada. Pero si no hay gratificación en esto, obviamente no va a ser muy agradable para el niño, pero esto va a tender a la larga a individuos con una conducta más organizada, es decir, obsesiva, ¿no? Pero en medio de todo esto, pues está la sensación que causa esta retención, ¿no? Ahora, obviamente, el hecho de que sea o no un regalo para los padres, pues implica también eso, porque los padres siempre están felices cuando los hijos han hecho sus deposiciones, pero están muy preocupados cuando los hijos están estreñidos y no han hecho 1, 2, 3 días. Hay muchas mamás y van a ver esto en pediatría, que los niños no hacen sus deposiciones y las mamás inmediatamente se alarman,
¿no? Y buscan los medios para facilitar, digamos, la evacuación intestinal, ¿no? Entonces, los niños consideran también este aspecto como algo que puede ser importante, ¿no? Obsequio para los padres, ¿sí? Está bien, doctor, Vamos. gracias. A ver, seguiremos entonces con la fase anal. Entonces, en la fase anal, la incapacidad de resolver conflictos durante esta etapa, ¿no? Va a generar fijaciones retentivas anales o expulsivas anales. A ver, ¿qué quiere decir esto? La fijación ocurre, ya hemos dicho, por exceso de gratificación, ¿no? En esta etapa, y esto genera una personalidad desorganizada. Si no hay gratificación, es muy organizado y va a ir a una personalidad hipermeticulosa con excesivo autocontrol, es decir, a una personalidad obsesiva. Entonces, los obsesivos, aquellos que son personas muy estrictas con las normas, han hecho pues fijaciones anales, ¿no? No gratificantes, ¿no? No hay gratificación. Entonces, vamos a relacionar a este tipo de personalidades hipermeticulosas con excesivo control con las fijaciones anales. ¿Ya? Vamos. A ver, ¿cuáles son las características entonces de la personalidad retentiva anal? ¿Por qué se caracteriza esta personalidad retentiva anal? En estas personalidades, las interacciones negativas, hay interacciones negativas, ¿no? Entre padres e hijos, ¿no? Los padres y los hijos siempre van a estar ahí tocando cuando hay en estas personalidades retentivas anales. Hay un choque entre padres e hijos, como que no se entiende, ¿no? El entrenamiento para ir al baño temprano o severo, si los padres son demasiado contundentes o duros al entrenar al niño para que controle sus propias deposiciones, reteniendo deliberadamente sus deposiciones en rebelión, y el adulto odia el desorden, muy ordenados, muy puntuales, muy respetuosos con la autoridad, son tercos y además tienen mucho cuidado, digamos, con su dinero. Entonces, estas personas que han hecho personalidades retentivas anales son obsesivas, ¿no? Obsesivas. Sabemos que los obsesivos van a siempre ir tendientes hacia el orden, hacia la puntualidad, hacia el respeto, a no transgredir las normas. Entonces, están muy relacionadas con estas fijaciones anales retentivas, ¿no? De retener las heces, ¿no? En cambio, los que hacen personalidades anales expulsivas, ¿no? Bueno, son padres inconsistentes, son padres negligentes al enseñarse a controlar las deposiciones. Los niños van a tener necesidad inapropiadamente y se ensucian los pantalones en rebelión contra el uso del baño, ¿no? Los adultos, de adultos como adultos, compartirán y regalarán cosas a los compañeros, serán desordenados, desorganizados, rebeldes, desconsiderados con los demás. Entonces, cuando hay este tipo de personalidades anales expulsivas, se van a caracterizar por el desorden, ¿no? Por la desorganización de sus actos, ¿no?
por la falta de consideración con los demás, ¿sí? Y todos porque vienen de padres pues inconsistentes, negligentes para enseñarles a controlar las deposiciones, o sea, de padres que les dejan hacer cualquier cosa. ¿Quiénes van a generar entonces niños con personalidad anal expulsiva? Aquellos padres inconsistentes, negligentes, o sea, aquellos que no les interesa nada de sus hijos. En cambio, a los que tienen personalidad retentiva, ¿no? Van a provenir pues de padres ordenados, ¿no? Meticulosos, que tienen siempre esa tendencia a entrenar, a orientar a sus hijos para que hagan las cosas en el lugar adecuado, ¿sí? Entonces, de ahí un poco nacen estas, estos tipos de comportamiento en las personas, ¿no? De este tipo de efectos que se presentan en la fase anal, ¿no? Entonces, recuerden, las personalidades retentivas, ¿no? Van a generar personas ordenadas, puntuales, respetuosas, ¿no? Y muy cuidadosas con su dinero, claro. Son tacaños, ¿no? En cambio, las personalidades, los niños con personalidad anales expulsivas van a generar personas desorganizadas, desconsideradas con los sentimientos de los demás y, y van a deshacerse de sus cosas y no van a tener tanto cuidado con su dinero, con aquellos que se lo gastan todo y posteriormente piden prestado o nunca tienen porque se lo han gastado, ¿no? Todos son personas muy incómodas a veces y, y esto genera problemas con las parejas, sobre todo cuando llegan a una vida de casado, ¿sí? A ver, vamos al otro. Doctor, ¿Ya? nos queda 4 minutos y medio de reunión. 4 Después de minutos esto, y medio. ¿Qué hacemos? Le, le cortamos. en esta fase que es la fase fálica, que va de los 3 hasta los 6 años de edad, ¿no? Aquí, para el niño de esta edad, hay una primacía y esa primacía es el falo, ¿no? Nos referimos a los genitales, al pene, ¿sí? Aquí hace resaltar la función simbólica cumplida por el pene en la dialéctica intra e intersubjetiva, ¿sí? Entonces, aquí hay una primacía del falo, del aparato genital no masculino. Este placer entonces se va a organizar por la excitación de las mucosas genitales, ¿no? Han debido ver a muchos niños que en esta edad se van tocando los genitales. Es el placer que manifiestan, el tocarse los genitales. Muchas mamás a veces reprimen este acto, ¿no? Que es parte del desarrollo psicosexual, el hecho de tocar. Pero algunas mamás se sorprenden y no quieren que se toque sus genitales, ¿no? Entonces, esto en estos niños genera placer, ¿no? Hay algunos niños que pueden tener también algún tipo de masturbaciones notorias, ¿no? Por estimulación de los genitales. Hay niños que al tocarse, pues van a provocar la erección del pene. También en esta fase hay amenazas verbales de los adultos y postergan ese placer que produce excitación de los genitales, ¿no? Lo que les dije antes, las mamás son las que más controlan este aspecto del desarrollo y no permiten que sus niños vayan sintiendo placer al tocar o estimular las mucosas genitales. El niño en esta fase va a sentir interés por saber y, y este interés se va a centrar en sus órganos sexuales, en los órganos genitales y en el de los hermanos y de los amigos, ¿no? Hasta los 5 o 6 años van explorando
¿no? Van viendo, van tocando, ¿no? Entonces hay mucho interés y este interés se va a centrar ya en los genitales. Vamos. A esta edad, entre los 3 y los 6 años, los niños no van a reconocer la diferencia de sexo. Tanto hombrecitos como mujercitas se consideran casi iguales, ¿no? Entonces, no van a reconocer esa diferencia. Y van a atribuirse a ambos el mismo genital. Tanto hombres como mujeres van a tener esa idea de que tienen lo mismo, ¿sí? En cuanto a su aparato genital, ¿no? Pero aquí se va a ir determinando ya la primacía del falo, ¿no? Eh, y esta es una fase muy importante porque aquí viene ya el complejo de Edipo. En esta fase fálica, entre los 3 a 6 años, viene lo que se llama el complejo de Edipo. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Es esa atracción sexual que siente, ¿no? El hijo por su madre, ¿no? Porque ahí Edipo viene de esa obra, Edipo Rey, ¿no? Entonces ese complejo cuando Edipo, sin saber, se casa con su madre, ¿no? Y después se quita los ojos al saber que cometió un incesto. Entonces, esta fase es esencial en la formación de la personalidad y la orientación del ser humano. Progresivamente, hasta los 3 a 6 años, ya se va cada vez más caracterizando, ¿no? El tipo de conducta que va a llevar a lo largo del tiempo, es decir, la personalidad, ya se va creando una personalidad, ¿no? Ya en el transcurso del tiempo. Esto obviamente va a ir influido por factores hereditarios, por influencias del entorno social y familiar sobre todo, ¿no? Eh, entonces, el comportamiento que nosotros tenemos a lo largo de la vida es biopsicosocial, es decir, influyen los tres factores, lo biológico, lo psicológico, como nosotros hemos estructurado desde etapas anteriores del desarrollo psicosexual nuestra forma de ser, y social, como el medio influye sobre nosotros para asumir determinada conducta. Vamos al otro. Entonces, esto es importante en la estructuración de la personalidad. El niño experimenta deseos amorosos y hostiles respecto a sus padres, ¿no? Se enamora de su madre, hay deseos de muerte del padre, al padre lo considera un rival, ¿no? En esta etapa de la fase fálica, pues cuando hay este complejo de Edipo, ¿no? El hijo se siente así como muy celoso de que estuviera el padre al lado de la madre. Entonces, eh, esto genera, ¿no? una, una forma de conducta hostil al padre, lo ve como si fuera un rival, pero al mismo tiempo, ¿no? Teme el niño o el ser castigado con la castración, ¿sí? Entonces aquí se le mete a la cabecita al niño el hecho de que podría ser castigado por un rival, ¿no? Como es el padre, con la castración, ¿sí? La niña, en cambio, se enamora del padre y quiere que la madre se vaya o se muera.
A esto se llama el complejo de Electra. En los varoncitos es el complejo de Edipo y en las mujercitas el complejo de Electra. En esta etapa entonces hay deseos, ¿no?, de muerte o desaparición del padre del sexo opuesto. Y esto va a provocar en los niños sentimientos de culpa, ¿no? El solo hecho de pensar, ¿sí?, en que la madre mejor sería que se muera o en que el padre se vaya o se muera, esto va a generar en el niño un sentimiento de culpa. Vamos. ¿Pasamos? Ahora, la culpa inconsciente más la prohibición del incesto hace que se desplace la iniciativa y curiosidad a ideales deseables y metas prácticas hacia la realización de las cosas. Entonces, este fenómeno de culpa inconsciente, ¿no? Eh, y esta prohibición, digamos, del incesto que existe en el niño, hace que se vaya desplazando, ¿no?, la iniciativa y curiosidad a ideales deseables y metas prácticas, ¿no? Y hacia la realización de las cosas. Entonces hay un cambio. El niño siente una culpa, ¿no?, por esta prohibición del incesto, y esto va a hacer que se genere, ¿no?, una especie de desplazamiento. El niño va a ir desplazándose hacia iniciativas y curiosidades o ideales más deseables, ¿no? Para no pensar en cosas malas, mejor piensa en cosas buenas. Y esto le va a llevar hacia metas para la realización de otras actividades. O sea que como que todo esto le sirve al niño para cambiar un poco y atenuar ese estado de ansiedad que implica esto del incesto, de sentir atracción hacia el padre del sexo opuesto. Así, el niño se va a ir olvidando, se olvida el complejo de Edipo y entra en un periodo de latencia, ¿no? Entonces, hasta los 6 años aproximadamente, ya el niño va luchando con estas sensaciones, ¿no?, de apego, mm, de atracción hacia el padre del sexo opuesto. Hay una lucha muy complicado. Cuando esto no ocurre, por ejemplo, en la casa, pues a veces ocurre esto y se ve con frecuencia en el kinder, donde los niños se sienten o sienten una atracción hacia sus maestras, ya en el pre-kinder, en el kinder, ¿no? O hasta en primero, ¿no? Entonces hay una atracción hacia las profesoras y por tanto a veces se ponen también muy celosos los niños cuando alguien se acerca a su maestra, ¿no? Pero pasada esta etapa, entonces ya viene un periodo de latencia, ¿sí? Este complejo constituye el eje de referencia de la psicopatología. Si hasta aquí no ha habido problemas, entonces todo podrá ser normal. Pero si ha habido aquí muchos problemas y ha habido muchas complicaciones, entonces aquí ya vamos a tener, ¿no?, un punto de referencia de las manifestaciones psicopatológicas que va a tener el sujeto. Entonces, estudiando así todo esto, nosotros ya podemos predecir, ¿no?, a través de la historia clínica, de la entrevista hacia los padres, cómo ha sido el desarrollo psicosexual, ya podemos darnos cuenta del tipo de personas que vamos a tener en el futuro o
vamos a justificar ese tipo de alteraciones psicopatológicas, ¿no? Retrotrayendo esta información, ¿no? Anormal en las etapas del desarrollo psicosexual. Si hay muchas alteraciones en el desarrollo psicosexual, obviamente que va a haber psicopatología a lo largo de la vida, ¿no? Entonces ya vamos a predecir o vamos a poder justificar que cierto tipo de conducta normal en la edad adulta proviene de estas alteraciones que han tenido en el desarrollo de su vida psicosexual. ¿Sí? Esto se supera cuando el niño se identifica con el padre y desapareciendo ese deseo por la madre. Entonces, se ha pasado la fase fálica, el complejo de Edipo ha podido elaborar, ¿sí? Entonces, el padre, ya ha habido esa sensación de, ¿cómo se llama? Del miedo a la castración que podría hacerle el padre. Entonces, esto ha superado. El niño ya no se siente tan atraído por la madre y desaparece esa atracción y supera esta fase. Entonces, el, el niño, ¿no? Va a lograr identificarse ya con el padre, ¿no? Entonces, hace todo lo que el padre manifiesta como ejemplo, ¿no? Caminar, vestirse, pensar, ¿no? Aquí también va a aprender los malos hábitos, ¿cierto? Si el padre fuma y es un tomador de fin de semana, entonces todo eso, entonces el niño va a ir aprendiendo para que cuando sea mayor, entonces esto lo vaya realizando, ¿no? De adulto. Entonces, aquí ya se va a ir a identificar con el padre. Y si no hay padre, ¿con quién se identificaría? Con la persona que está más próxima a él, puede ser el padrastro. Si no está el padrastro, la mamá vive con sus papás, entonces se identificará con abuelo. Si no está el abuelo, pero la mamá vive con un hermano, entonces con su tío. Y si no, entonces con su profesora o con alguien, pues a quien se sienta atraído también. Entonces el complejo de Edipo es importante porque es una estructura de prohibición e intercambio. Esto en el complejo de Edipo se lleva a la prohibición del incesto, ¿no? Enamorarse o esa atracción hacia la madre o el padre, ¿no? La prohibición al incesto. Permite esto una salida de las relaciones primarias. Las relaciones primarias se van a dar con las personas más próximas a él, con la madre sobre todo, ¿no? Y esto también en el complejo de Edipo, gracias a este complejo, entonces se va a permitir la salida de estas relaciones primarias, ¿no? Hay exigencia a la familia para no encerrarse en sí misma y acceso a la socialización. Entonces, todo esto eh, puede realizarse gracias a la presencia del complejo. Eso es importante, el complejo, porque va a generar todos estos conceptos que estamos mencionando. Estructura, prohibición e intercambio lleva a la prohibición del incesto, permite la salida de las relaciones primarias, la exigencia a la familia para no encerrarse a sí misma y también es importante el acceso a la socialización. Vamos.
El complejo de Electra. El complejo de Electra en las adultas. A ver, las adultas con complejo de Electra van a desarrollar un fuerte vínculo afectivo con su padre. ¿Qué ha pasado? Estas personas que tienen complejo de Electra, que han ido arrastrando a lo largo de su vida y que todavía van manifestando en la etapa adulta, entonces van a generar un desarrollo, un fuerte vínculo afectivo con sus padres. Hay una atracción, ¿no? El padre se convierte en una figura de identificación. Se identifican las hijas con los padres. Hay una atracción casi romántica, ¿no? Y va a haber fuertes conflictos con la madre, ¿sí? Y las mamás van a ser percibidas por sus hijas como rivales. Entonces, en el complejo de Electra, en las personas adultas, las hijas van a tener mucha preferencia por su padre, ¿no? Viven los conflictos de pareja de sus padres como propios. Las discusiones que existen entre marido y mujer, las hijas las van a tomar como si fueran propios, por tanto van a salir tal vez en defensa de los padres, enfrentándose, ¿no?, fieramente con las madres. Siempre se van a posesionar en defensa del padre, ¿no? Van a buscar siempre la aprobación del padre en la toma de las decisiones, ¿sí? Y el padre es referencia en la vida, es una brújula, la brújula de la felicidad para las hijas, ¿no? Que continúan con el complejo de Electra. Van a buscar a una pareja que sea parecida, ¿no?, al padre. Es el prototipo ideal de perfección paterna. Entonces, van a buscar a alguien que imite esas cualidades que han descubierto estas hijas con sus padres. Y si no, pues se quedan más solteras, porque no han encontrado a alguien parecido a él. También hay en estas posibilidades, ¿no?, de vivir un amor dependiente. A ver, pasaremos al otro. El complejo de Edipo en adultos. ¿Qué pasa con los varones ahora, en los adultos? Hay una exagerada cercanía con la madre. Aquí los hijos no se quieren desprender para nada de las madres. Aquí les viene este fenómeno de las mamitis, ¿no? Todo es la mamá. La mamá, no se quieren desprender, siempre están pendientes de ella, ¿no? Se ven o hablan por teléfono a diario, preguntan por ellas, la admiran, sufren cuando se separan de la mamá, aunque estén casados, ¿no? Hay prioridad, la prioridad ante la esposa o la novia va a ser la madre primero, ¿sí? Van a pedir consejos y consentimientos para tomar sus decisiones, ¿no? Hay mamás muy sobreprotectoras y además muy intrusivas también en la vida de los adultos. Eso es porque hay una correspondencia entre, pues, la madre y el hijo. Porque cuando hay independencia y ya no hay complejo de Edipo en los adultos, entonces las mamás los dejan desempeñarse como puedan, que vivan como sea. Y los hijos ya tienen también un cierto cuidado, ¿no?, de estar comentando cosas que pasan en su vida privada a las mamás. Entonces, en estos sujetos también puede haber una impotencia sexual debido
debido a deseos sexuales inconscientes, que son reprimidos cada vez que experimentan una excitación sexual. Entonces, sujetos pueden tener, ¿no?, una impotencia sexual debido a que inconscientemente, ¿no?, la figura femenina, que es la madre, inconscientemente la ven como mujer, no como madre, ¿no? Entonces, esto puede generar conflictos en las parejas, ¿no? Hay dificultades entonces en ese aspecto. ¿Por qué? Porque inconscientemente en el complejo de Edipo de adultos, la madre se constituye como también en objeto sexual inconsciente, ¿no? Van a tener también estos o van a ser propensos a tener relaciones de pareja destinados al fracaso, porque las mujeres a veces se cansan de que esté yendo constantemente a la casa, que esté almorzando en la casa, que esté siempre con la mamá, ¿no? Entonces las mujeres a veces se cansan, pues y la relación termina en un fracaso. O definitivamente, para este tipo de sujetos, las esposas no constituyen, no alcanzan, digamos, las expectativas, ¿no?, que ha generado la madre. Estos sujetos se enamoran de imposibles, ¿no? Van a tratar de buscar siempre alguien parecido a la madre, dependen aún económicamente de ella, suelen cambiar de pareja constantemente, ¿no? Porque no encuentran a alguien parecido a la mamá. No pueden ver a la esposa como compañera y amante a la vez. Hay gran incapacidad para formar relaciones de pareja estables y buscan relacionarse sentimentalmente con personas mayores, ¿no? Y hay un temor a relacionarse íntimamente con otras personas. Entonces, estas son las características de los adultos que han arrastrado el complejo de Edipo, ¿no?, hasta la adultez. Nos quedaremos en la diapositiva 28 y continuamos la próxima clase.